Bueno, quiero compartir con ustedes esta filmina sobre el tema de costo para toma de decisiones, el próximo tema que tenemos en la materia. ¿Ustedes están viendo la filmina que dice costo para la toma de decisiones? Sí. Bueno, Sí. entonces vamos a empezar con este tema. ¿Qué entendemos nosotros por costo para la toma de decisiones? Para tomar decisiones. Por lo tanto, son costos para la toma de decisiones, no son los costos de tomar una decisión. Esto no es un balance a posteriori. Acá lo que estamos haciendo es ver, digamos, cómo vamos a tomar los costos a los efectos de poder tomar una buena decisión. Por lo tanto, hay otra persona más, está entrando ahora. Los costos los vamos a tomar acá con un objeto que no es evaluar a posteriori un resultado. Y tampoco es un efecto, digamos, un enfoque financiero, que lo que trata es de reunir, digamos, en un mismo momento resultados, o unificar en el tiempo resultados de momentos distintos. Por lo tanto, esto no es ni contabilidad ni finanzas. Es un enfoque un poquito distinto. Sirve para tomar decisiones. A ver si ya estamos todos. Bueno. Bueno, acá, Mili Rojas. ¿Está presente? Sí, bueno. No sé cómo está dándose esto, pero bueno. Entonces, queda claro este concepto de costo para toma de decisión, en el sentido que no estamos hablando de contabilidad para evaluar a posteriori y tampoco para unificar en el tiempo resultados de momentos distintos. En realidad lo que nosotros estamos buscando son costos futuros de alguna manera proyectados. Por lo tanto, vamos a hacer una clasificación de los costos que uno suele ver para ver cuáles son los que a nosotros nos interesan como costos relevantes. En una clasificación de los costos tenemos una primera división entre costos del pasado y costos del futuro. Los costos pasados son tanto los incurridos como los erogados. Incurrido significa que el costo está ya comprometido y uno lo tiene que pagar, aunque uno no hubiese pagado todavía. Qué sé yo, si una persona trabajó todo el mes, yo le debo pagar el sueldo, ese costo está incurrido, aunque todavía no le pagué porque lo puedo pagar del 1 al 5 del mes siguiente. Está incurrido, pero es un costo del pasado, ya está hecho. En el fondo, el costo no hace falta que esté erogado para hacer costo del pasado. Si ya está incurrido, ya se ha completado todo, ya pasó el tema. En cambio, los costos futuros son costos que todavía no han sido incurridos y, por supuesto, no han sido erogados. Entonces ya estamos planificando costos que van a suceder en el tiempo futuro. El tiempo futuro puede ser en lo inmediato, después de tomar la decisión, o mucho tiempo después. Estos costos futuros nos conviene dividirlos en dos grandes grupos. Los costos que son iguales para todas las alternativas y los costos que son diferentes para todas las alternativas. Por supuesto, segregamos en principio los costos que son poco significativos por una cuestión de significatividad, aun cuando sean costos futuros. Dado el problema que estamos tratando, pueden ser costos poco significativos y no me interesa mucho para tomarlo como costo, aunque sean diferentes estrictamente, no me interesa mucho porque es muy poco significativo, un tema de significatividad. Pero el resto de los costos, que no son poco significativos, que no son insignificantes, los dividimos entre iguales y diferentes. Y para nosotros, los costos que se toman en las situaciones de decisión son los llamados costos relevantes, que son aquellos costos que son futuros y son diferentes entre las alternativas. Diferentes entre las alternativas significa que pueden estar presentes en varias alternativas, pero en una no. Ya con eso es suficiente para que sean diferentes y por lo tanto son relevantes y vale la pena tenerlos en cuenta. Nosotros usamos la palabra relevante en este sentido. Son los costos que se toman para la toma de decisión
y no los costos que son de magnitudes importantes, ¿no? Que es otra forma de aceptar de acepción de la palabra relevante. A ver, viéndolo acá en otro cuadrito, podemos decir que los costos los dividimos en futuros y pasados. Los costos futuros nos dividimos entre diferentes iguales. Los que son iguales, sean significativos o no significativos, no nos interesa. Y los costos diferentes significativos son los relevantes, lo que acá marcamos en verde. Costos relevantes son los que tenemos que tener en cuenta. Los costos que son diferentes y son poco significativos no los tenemos en cuenta. Nosotros solemos digamos, contraponer el concepto de relevantes a hundidos o irrelevantes. Es decir, los costos son o relevantes o irrelevantes. Viendo la clasificación anterior, todos los costos incurridos del pasado son irrelevantes. Los costos que son futuros, pero son iguales, también son irrelevantes. Y los costos poco significativos también son irrelevantes. Es decir, que lo único que me queda como costo relevante son aquellos costos que son diferentes y futuros. Como llegamos acá en esta cuestión. Ahora bien, como los costos relevantes son costos futuros y son estimados, la decisión se toma para el futuro e interesan las consecuencias futuras, siempre los costos van a ser estimados. Son como costos proyectados, que van a tener un mayor o menor grado de acierto, pero no son costos del pasado. No es algo que yo relevé, lo anoté en la contabilidad y va a ser inmodificable. Los costos incurridos es una proyección, son costos, si se quiere, proyectados. No sería un balance pasado como hablan los contadores, cuál fue el resultado del ejercicio, sino que son balances proyectados para el futuro. No se puede modificar el pasado, por lo tanto los costos incurridos en el pasado son inmodificables. Sigamos un poquito más allá. Teniendo en cuenta esto, los costos que son futuros e iguales para todas las alternativas no son relevantes. Si el costo mantiene la misma magnitud a través de todas las alternativas y además frente a todos los mundos futuros posibles, no sirve para preferir a una alternativa sobre otra. La ventaja de este análisis es que el decisor, o sea, nosotros podemos prescindir de conocer el monto preciso de ese costo e igual podemos decidir. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo donde en principio tenemos dos alternativas. Elegir un local por un monto, tiene un alquiler de 10.000, u otro local número 2, que también tiene un costo de alquiler de 10.000, pero este segundo local necesita 4.000 adicionales para refaccionarlo, porque no está en buenas condiciones para poder usarlo. Ambos los voy a afectar para el mismo fin, o sea, yo quiero revender computadoras y lo haré en el local 1, en el local 2, que es lo que estoy buscando, y me fijo cuáles podrían ser las estimaciones de venta o de ingresos por cada uno de los locales. Hay uno que pareciera ser más comercial y probablemente me dé un poquito más de ingresos, el local número 2. Entonces acá tenemos, en el planteo número 1, los ingresos por la venta de computadoras estimados para el local 1 es de 20.000, estimado para el local 2 es de 22.000, el alquiler que sería 10.000, cualquiera sea el local 1 o el local 2, y la refacción que solamente existe en el caso del local 2. Por lo tanto, mi resultado neto proyectado sería así. Esto se cumple, en el local 1 voy a ganar 10.000, con el local 2 voy a ganar 8.000, que elegiría como alternativa el local 1. El planteo número 2, que es el que proponemos muchas veces, es, bueno, como el alquiler va a ser por el mismo monto y es el mismo concepto, no hace falta tomarlo. El alquiler podría ser 10.000, podría ser 11.000, podría ser 9.000, por ahí no lo tengo definido, no importa. Como va a ser el mismo alquiler, el mismo monto, el mismo concepto y el mismo monto en todas las alternativas, acá hay solamente dos alternativas, y en todas sucede lo mismo, entonces yo puedo hacer el cálculo tomando los ingresos, que son distintos, la refacción, que es un costo distinto, y saco un neto entre esto de 20.000 y 18.000. Evidentemente yo no voy a tener un resultado por balance final de 20.000 o de 18.000. Pero esta diferencia entre 28.000 y 18.000 es igual a la diferencia que hay entre 10.000 y 8.000. Por lo tanto, a mí me permite decir, bueno, en ambos casos, la alternativa elegida es el local 1. No va a haber diferencia. Entonces puedo hacer el planteo 1 o el planteo 2. El planteo 2, ¿qué es lo que me ahorra?
el tiempo y sabiendo ya que el alquiler es un monto igual y es el mismo concepto, yo puedo prescindir de considerarlo. A mí lo que me interesan son los ingresos relevantes y los costos relevantes. Acá el único costo relevante es de la refacción, porque el alquiler da lo mismo en una alternativa que en otra. Ahora bien, vamos un poquito más allá. Le hago una pequeña modificación a esto. Vamos a ver si lo podemos poner más arriba esto. Supongamos ahora, a ver si puedo bajar esto, si no tapa. Supongamos ahora que existe otra alternativa, donde yo voy a invertir el dinero a plazo fijo, acá no quedó bien plazo fijo, vamos a poner la P, plazo fijo, obteniendo al final 18.000. O sea, el total del capital que puse, más los intereses, me da un total de 18.000. Con esta tercera alternativa, ya no sería necesario el alquiler. Entonces el alquiler, que según el planteo 1 estaba en la alternativa local 1 o local 2, si yo hago un plazo fijo, el alquiler no existe. Y si el alquiler no existe, evidentemente el alquiler pasa a ser relevante, porque están dos alternativas, pero en una no está. Entonces acá sí el alquiler no puedo prescindir de su consideración, lo tengo que considerar. Por supuesto, si ustedes quieren los ingresos no son los mismos, por ahí por plazo fijo debemos tener menos. Bueno, después si quieren discutimos los números, pero lo importante es que acá el alquiler no podemos hacer un planteo número 2 y eliminar el alquiler, porque en dos alternativas está presente por el mismo monto, por el mismo concepto, pero hay una tercera alternativa donde no. Y eso es suficiente para que el concepto de alquiler sea relevante. Veamos otro pequeño ejemplo. Yo les dije que en el caso anterior del alquiler estamos hablando de decisiones en certeza. Ya sea planteo 1 o planteo 2, por más que yo hice un cuadrito que no es una matriz de decisión, eran decisiones en certeza. Si hubiera hecho la matriz era una decisión de una sola columna y tomaba el valor neto final. Bueno, acá estoy poniendo una matriz de decisión con 3 cursos de acción, X, se llamaba alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, frente a dos estados inciertos, le puse probabilidad 0,5 y 0,5, podría haberle puesto otra distribución de probabilidades, 0,80 y 0,20, ¿no? Y saqué el valor esperado. Tengo los resultados puestos ahí, 100.000, 20, 30, 80, 90 y 40. Valores esperados 60, 55 y 65. De acuerdo al criterio de valor esperado, acá yo debería elegir la alternativa S3 que me da una mejor expectativa de ganar 65. Ahora bien, cuando miro en el tema, yo me doy cuenta, buscando y hurgando en la información, tengan presente esta matriz. Tengamos en cuenta que en los resultados que teníamos antes, o sea, en estos 100, en estos 20, en estos 30, en estos 80, en estos 90 y en estos 40, los resultados, había un costo futuro que era igual por 50 y que afectaba a las 3 alternativas y a los 2 estados en la misma medida. O sea, en 50 que yo le había restado como costo en todas las alternativas. Entonces, ¿qué hago yo? Si esos resultados son iguales, son por el mismo concepto y se habían restado, acá estamos hablando de los resultados finales, entonces lo que yo estoy poniendo acá es hacer el concepto como el del planteo número 2. Y el planteo número 2 decía, bueno, vamos a no considerar los costos que son iguales para todas las alternativas y además frente a todos los estados o futuros posibles. Bueno, acá no le resté los 50, por lo tanto, donde tenía un resultado de 100, pasé a poner donde tenía un resultado de 100, pasé a poner un resultado de 150, no le resté los 50. Donde tenía resultado de 20, pasé a poner un resultado de 70. Y lo mismo hice con nosotros. Donde decía 30, puse 80, y donde decía 80, puse
130. Y lo mismo pasa con alternativa 3, 140 y 90, donde yo no le resteo 50. Saqué el valor esperado, con los ingresos y los costos que tenía, sin incluir estos 50 que eran iguales en todos los lados. Saco el valor esperado y acá tengo los valores esperados. ¿Qué alternativa termino eligiendo? La misma que antes. La alternativa número 3. Y a la misma distancia que antes. Por lo tanto, con esto quiero confirmarles el tema con los ejemplos que hacemos. Y un costo que está presente en todas las alternativas y frente a todos los estados por el mismo monto no es relevante y por lo tanto podemos no considerarlo al momento de